¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El día de hoy te presento un nuevo video, pero en esta ocasión vamos a ocupar otra aplicación de nuestra gama ofimática que se llama Microsoft Access. ¿Para qué nos sirve Access? Bueno, pues prácticamente para hacer o diseñar bases de datos. Te preguntarás qué es una base de datos. Bueno, pues no es otra cosa más que una colección de información dividida en uno o varios archivos. Estos archivos en una base de datos se les conocen como tablas. Pero bueno, vamos a abrir nuestro programa. Te voy a ir explicando algunos conceptos básicos y al mismo tiempo iremos diseñando nuestra base de datos. ¿Ok? Bueno, pues para abrir nuestra aplicación de Microsoft Access, teniendo nuestro programa o bien sistema operativo de Windows 10, podemos irnos a nuestra barra de búsqueda y aquí colocar el nombre del programa. En este caso, Access. Esa sería una opción. La otra opción es que pues vayamos al botón de inicio y lo busquemos en nuestros programas instalados. Recordemos que aquí se colocan de manera alfabética. Entonces, bueno, pues bastaría con ir aquí y seleccionar. Y la otra, bueno, pues es con el comando ejecutar, en donde colocaríamos ms access y con eso abriríamos nuestro programa. Pues vamos a abrirlo. Entonces vamos a darle clic. Como observarás, tengo la versión 2019. Aquí, bueno, pues hay algún detalle, ¿verdad? Pero bueno, vamos a observar aquí que cuando abrimos nuestro programa de Access, al igual que Word, Excel, PowerPoint y la gran gama de aplicaciones de Office, pues tiene de manera principal una gran cantidad de plantillas que ya podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos alumnos, contactos, administrador de eventos, de tareas, inventarios, etcétera. Bueno, pues sabemos que las plantillas como tal son archivos diseñados ya con una estructura general o básica que podemos utilizar para solamente rellenar con información. Pero bueno, como estamos aprendiendo y somos nuevos en esta parte, pues en este video te voy a enseñar muchísimas cosas, conceptos básicos y al mismo tiempo utilizar la base de datos. ¿Ok? Y bueno, pues aquí en principio vamos a darle clic donde dice base de datos en blanco. Es una plantilla pues como tal en blanco. Y nos indica que lo primero que debemos hacer en esta ocasión es colocarle un nombre a nuestra base de datos. Recordemos en principio que una base de datos es una gran cantidad de información. Y que las bases de datos pues las encontramos en muchísimos lugares, en una tienda por muy pequeñita que sea, en un supermercado, en el banco, en una institución educativa, etcétera. Inclusive de manera general, todos tenemos una base de datos disponible en nuestro dispositivo móvil. Esa base de datos prácticamente es los contactos que tenemos almacenados con número de teléfono, probablemente el correo electrónico, obviamente el nombre, en ocasiones colocamos direcciones, etcétera. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues como tal una gran colección de información. Si tú abres la aplicación de contactos, bueno, pues así se llama tu base de datos, contactos. Si yo voy, por ejemplo, a una tienda, por ejemplo, a un súper, y observamos que a lo mejor podemos checar o verificar el precio de algún producto, pues ese producto está almacenado, toda su información, en una base de datos. Por eso es que podemos consultar
la información. A lo mejor precio, que a lo mejor es lo único que nos mostrarían a nosotros como clientes, pero ya las personas encargadas de un área específica o que son parte del negocio, pues les mostraría mayor cantidad de información. Por ejemplo, la cantidad, el precio con el que llega el producto, a cuánto se vende, etcétera. Cuántas piezas tenemos en existencia, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos están almacenados en diversos archivos. Pues como te decía, vamos a crear una base de datos que es algo general, y de esta parte general vamos a ir creando de manera particular archivos que pertenecen a una sola base de datos. Por ejemplo, algo sencillo, por ejemplo, tu familia. La familia Pérez, por ejemplo, es una base de datos en donde cada una de las personas corresponden o están dentro de una casa. Entonces yo pondría, por ejemplo, familia Pérez como nombre de base de datos, y por ejemplo pondría el nombre de cada una de las personas para registrar y con las características necesarias. Bueno, en este caso vamos a registrar de manera muy general, pues creo que es un ejemplo muy clásico, a estudiantes. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a suponer que estamos en una institución, vamos a ponerle aquí institución, Pato, ¿sale? Entonces así se llama mi base de datos, que es algo general, algo en grande, por así decirlo. Una vez que ya le colocamos el nombre de nuestra base de datos, pues aquí de manera predeterminada nos indica que se va a colocar o se va a almacenar en una carpeta llamada documentos. Si la deseamos en otro espacio, en otra carpeta, pues basta con seleccionar nuestra carpeta que tenemos aquí y seleccionar la carpeta, la ruta, etcétera, en donde se va a almacenar. Cada programa de Office, recordemos que tiene una extensión particular. Por ejemplo, en el caso de Word, pues es .doc, y las versiones nuevas es .docx. Para el caso de Excel, de la misma manera sería XLS o bien XLSX. Para el caso particular de Excel, pues aquí nos dice que es ACCDB, que no es otra cosa que lo pudiésemos nosotros traducir como base de datos de Access. Ok, entonces esa es la extensión, no hay que mover esa extensión, es muy importante porque con ello la máquina, nuestro equipo, sabe qué tipo de programa puede abrir este archivo. Entonces le voy a dar clic en el botón de crear y a partir de aquí voy a iniciar con la creación de manera particular de los elementos que va a tener esta base de datos. Más adelante te iré explicando todos estos datos, pero al inicio pues tenemos, como cualquier otro programa, nuestra barra de acceso rápido, nuestra barra de título, en donde no solamente tenemos el nombre del programa o el nombre de base de datos. Observen, aquí dice base de datos de Access, la ruta en donde se va a almacenar nuestra base de datos y qué versiones son compatibles. En este caso se podría abrir del 2007 al 2016 en formato, y dice que nuestro archivo o nuestra base de datos se llama institución Pato. Del otro lado, bueno, pues tenemos algunos elementos para la manipulación de la ventana, un botón para iniciar sesión, para almacenar los archivos o las bases de datos en la nube. En la parte inferior tenemos una cinta de opciones con algunos elementos en donde podemos crear nuestra base de datos. Por ejemplo, archivo, pues todo lo que podemos hacer con el archivo de manera general. ¿Qué podemos hacer? Pues abrir uno nuevo, ver la información, guardar como, imprimirlo, cerrarlo, etcétera. Todo lo que podemos hacer de manera inicial con el archivo.
En la pestaña de inicio, pues vamos a tener la parte de vistas. La vista es cómo deseo ver el elemento que yo tengo habilitado aquí. En este caso es una tabla. ¿Ok? ¿Cómo la deseo ver? Bueno, así como hoja de datos, como Excel, o bien en vista diseño. Ahorita vamos a hacer el cambio para que se comprenda bien esta parte. Tenemos la parte del portapapeles, que es una categoría donde ya sabemos y lo más común es copiar, cortar, pegar y demás. Tenemos la parte de ordenar y filtrar, ver alguna información de los registros. Ahorita les explico qué es un registro. Herramientas de búsqueda y herramientas para el formato de texto, como tipo, tamaño, color de letra y demás. En la parte de la opción de crear, bueno, pues aquí lo que vamos a tener es nuevamente una categoría con plantillas, con formatos de plantillas. Podemos crear tablas, consultas, formularios, informes, que básicamente son los 4 elementos que podemos nosotros crear aquí. Cada uno de ellos tiene diversas opciones de creación. Algunas son muy simples y otras son para darle un poquito de mayor visibilidad. La de datos externos, bueno, pues podemos traer información de archivos externos a Access como tal. Por ejemplo, aquí Excel. Ok, herramientas de base de datos, pues básicamente es qué puedo hacer con todos los archivos de manera individual. Y bueno, pues tenemos ayuda, tenemos campos, aquí nos dan algunos formatos y tenemos tabla, que es la herramienta que tenemos ahorita habilitada. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, como estamos hablando de una institución educativa, pues dentro de esta institución educativa vamos a tener a estudiantes, que es lo principal. Entonces, para poderla trabajar de manera más adecuada, vamos a darle clic con el botón derecho sobre el nombre de tabla 1 y nos vamos a la vista diseño, o bien nos vamos a la pestaña de inicio, nos vamos al botón ver y seleccionamos vista diseño. Lo primero que va a hacer Microsoft Access es siempre coloca el nombre primero antes de entrarle al trabajo, y en este caso vamos a colocarle alumnos. ¿Por qué alumnos? Bueno, es un primer archivo que vamos a diseñar, entonces vamos a darle a aceptar. Observa que aquí ya cambió el diseño. Este diseño es para que yo trabaje con algunas características de cada uno de los elementos a registrar dentro de mi base de datos, y más específicamente sobre la tabla de alumnos. Bueno, si ustedes manejan un poquito Excel, abro Excel para entender un poquitito más este procedimiento que vamos a hacer. Nosotros regularmente cuando trabajamos con Excel, pues Excel nos muestra una serie de celdas que están identificadas con el nombre de una columna y una fila. Bueno, pues imagínense que yo voy a hacer una práctica de Excel y voy a registrar precisamente alumnos. Entonces yo pondría, no sé, la clave del alumno, el nombre del alumno, a lo mejor la dirección del alumno en donde vive, y a lo mejor el teléfono. Bueno, estos elementos que regularmente ocupamos nosotros en Excel y que colocamos también de manera general en la parte superior como encabezados, en Microsoft Access se conocen como campos. Entonces los campos y los encabezados que nosotros ocupamos en Excel son exactamente los mismos. Entonces vamos a registrar a un estudiante.
un estudiante, pues vamos a colocarle, vamos a quitarle la palabra ID y vamos a colocarle, no sé, número de estudiante, número. Tratemos de que los nombres de los campos se encuentren sin espacios, y si los podemos abreviar, mucho mejor. Nos vamos a colocar nombre del, número de estudiante o ID de estudiante, el nombre del estudiante. Muchas personas cuando ya están diseñando bases de datos un poquitito más complejas, pues aquí colocan, por ejemplo, nombre que sería nombre estudiante. Si fuese el nombre de un proveedor, pues probablemente pongan nombre prof, ¿sale? Para identificar que este nombre proviene de la tabla de proveedores, o de alumnos, o de productos, o etcétera. ¿Ok? Bueno, primero vamos a definir los campos y posteriormente vamos a ir definiendo el tipo de datos para irles explicando de qué se trata eso. Entonces, vamos a agarrar, por ejemplo, un renglón número 3 y vamos a colocarle, aquí puse el nombre, vamos a colocar en la parte de abajo el apellido paterno, por ejemplo, así. Vamos a registrar también apellido materno. Que bueno, ahora con las nuevas modalidades también lo marcan como primer apellido y segundo apellido, nada más. Vamos a colocarle fecha de nacimiento, por ejemplo, así me acomodaría, fecha NAC, fecha de nacimiento. Vamos a colocarle la dirección de donde vive este estudiante, la podemos dividir en calle, número, colonia o la dirección completa. Entonces vamos a colocarlo en diferente: calle, número, colonia. Ahora este número vamos a ponerle número de casa. Ok, ¿por qué? Porque en la parte superior ya tengo un campo llamado número. Entonces aquí va a ser importante ese detalle. Igual si yo quisiera, se me pasó colocar a lo mejor un elemento, un nombre de campo como los que tengo acá. Aquí nosotros podíamos insertar una nueva columna. Bueno, pues aquí de la misma manera puedo yo insertar una nueva fila. Vamos a colocarle, por ejemplo, el ID, vamos a dejárselo como estaba, que es un número, y vamos a colocarle aquí de este lado expediente. Este ID va a ser para que me identifique el alumno 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y este expediente pues va a ser un valor que la misma institución va a generar a través de diferentes elementos. Ok, entonces fecha de nacimiento, calle, número de casa, o le podemos dejar ya ahora sí el número, colonia, vamos a agregarle código postal y vamos a agregarle sexo. Ahí está. Ok, si tú observas, cada que nosotros escribimos el nombre de un campo de forma predeterminada, en el tipo de dato me dice que es de tipo texto corto. ¿Qué es eso? Bueno, si yo le doy clic encima de estos textos cortos o del valor principal, que es valor de autonumeración, observa que sale una especie de filtro, es decir, una lista. Esta lista, al darle yo clic, pues aparecen diversos elementos que yo puedo seleccionar para cada campo. En este caso dice texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora, fecha, hora extendida, moneda, autonumeración, etcétera. Son diversos elementos que yo puedo utilizar para poder almacenar la información. Pero ¿qué es en sí un tipo de dato? Bueno, el tipo de dato es
qué tipo de información vamos a almacenar en cada uno de los campos. Por ejemplo, si yo relleno y le pongo clave 1, nombre, no sé, Pedro, dirección, no sé qué será, centro, ahorita vamos a ponerlo así nada más, teléfono 427-10000, sale. Entonces, básicamente, el tipo de dato es qué tipo de información le voy a colocar debajo de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí en nuestro primer elemento llamado clave, la información que va a ir almacenada aquí es un número. Por lo tanto, el tipo de dato es de tipo número. En el campo nombre o en el encabezado nombre de aquí de Excel, me dice que abajo voy a colocar nombres de personas. Pues los nombres de personas es de tipo texto. La dirección de igual manera es de tipo texto y el teléfono, observen bien, es un número. Sin embargo, este número telefónico no es un valor numérico en sí, es decir, cuando yo voy a almacenar información numérica, como tal números, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, sabemos que con estos números yo puedo hacer cualquier tipo de operación aritmética, es decir, suma, resta, multiplicación, división, potencias, etc. Si el valor que yo tengo aquí almacenado no va a servir para hacer un cálculo matemático, yo le puedo decir a Microsoft Access en este caso que este número no lo tome en cuenta como número, sino como un texto. ¿Ok? De tal manera que si yo lo defino como texto, el número telefónico, yo no puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones ni divisiones. Y pues obviamente el número telefónico no es un número para hacer operaciones de tipo aritmético. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a colocar, no sé, el código postal. El código postal también se define como de tipo numérico. Por ejemplo, no sé, 67800. Es un valor numérico, sin embargo, no voy a hacer ningún tipo de operación aritmética. Entonces yo puedo decir que este número no es un número, es un texto. Y de hecho aquí en Excel, observa que si yo le pongo, ahorita es de tipo numérico y lo sabemos porque lo coloca del lado derecho. Quiere decir que puedo hacer operaciones aritméticas, pero yo puedo indicarle que ese número es un texto. Por lo tanto, yo no podría hacer operaciones aritméticas con esto. Ok, observa cómo ya se colocó del otro lado. No fue una alineación. Entonces lo único que le voy a indicar a Access es qué tipo de información voy a almacenar y que ese tipo de información pues obviamente yo la pueda manipular. Y vamos a iniciar. En este caso el ID, si tú observas aquí en pequeñito, tiene una especie de llave. Esta llave se llama, o este simbolito se llama clave principal o llave primaria. Esa clave principal o llave primaria nos va a servir para identificar a una persona. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que este valor 1 es la llave principal de Pedro, que vive en el centro y tiene este número telefónico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando yo registre a otra persona, no le voy a poder asignar el número 1 nuevamente, porque este 1 ya le pertenece a Pedro. De tal manera que este 1, cuando yo le busque en mi base de datos, yo sé que es Pedro y no puede ser alguien más. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en las instituciones nos dan un número de expediente
o número de matrícula, ya dependiendo la institución. Este número de expediente, por ejemplo, no sé, 96 10 12 1280, por ejemplo. Este es un número de expediente o número de matrícula que pertenece a una persona. Y aún así pasen generaciones o haya otras instituciones iguales que están ubicadas en otra parte del estado, este número no se va a repetir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 96 10 12 36. Probablemente aquí me diga, ¿sabes qué? Es que es una persona que entró en el año 96, que a lo mejor va en un plantel, no sé, el plantel número 10, y que le tocó la ficha 1236. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor hay otra persona que también es 96 10, pero va a ser 1234 o 1235. ¿Por qué? Porque van en la misma institución, porque entraron en el mismo año, pero el número de ficha es diferente. Entonces, este número de matrícula o expediente va a identificar a ese estudiante de por vida ahí en esa institución. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? A lo mejor va a haber otra persona de otra generación. Pues a lo mejor entró en el 97. Es el 10 del plantel 10, 1236. Observa que en apariencia es el mismo, pero este 96 cambió por 97. Entonces ya es un número totalmente distinto. A lo mejor esto es de un estado o de una ciudad en particular, y en esa misma ciudad hay 2 o 3 instituciones de la misma rama, por así decirlo, otros campus. Entonces les va a tocar probablemente el mismo 96 porque entraron en la misma generación, otro plantel, por ejemplo el 11, y 1236 porque a lo mejor les tocó el mismo número de ficha, pero observen que ya es otro campus. ¿Ok? Entonces, detalles importantes aquí, por ejemplo, y todos tenemos esos elementos de lo que se conoce como llave principal o llave primaria. Es un valor único e irrepetible. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a la tienda y vamos por una Coca-Cola, esa Coca-Cola tiene un número de código, un código de barras. Pues ese código de barras identifica el producto Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿sí?, que es de cierto tamaño, por ejemplo de 600 mililitros. Esta Coca-Cola va a tener un código de barras que identifica a este producto con esta cantidad. ¿Ok? Probablemente yo tenga otra Coca-Cola, pero esta ya va a ser probablemente de 1 litro. Entonces su código de barras va a ser distinto. Entonces, cuando escuchemos la palabra o el concepto de llave primaria o clave principal, estamos hablando de un campo. Aquí está, es un campo que va a ser único y que va a ser irrepetible para toda nuestro archivo. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro ese elemento. Entonces, lo vamos a dejar de tipo autonumeración. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya registrando, automáticamente va a ir cambiando 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. El expediente, bueno, pues el expediente, dependiendo la institución educativa, a veces lleva únicamente valores numéricos o inclusive lleva elementos de tipo alfanumérico, es decir, letras y números. Entonces, para este
lo vamos a dejar así como está, de tipo texto corto, y vamos a continuar. El nombre, igual el nombre lo vamos a dejar de texto corto porque vamos a meter información de ese tipo. Apellido paterno igual, materno igual. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, bueno, pues es un elemento que necesitamos meter como tal una fecha. Entonces para ello nos vamos a la opción del filtro y le vamos a indicar que vamos a colocar una fecha y hora o fecha y hora extendida. ¿Cuál es la diferencia? El formato, nada más. Si yo le doy clic aquí y me voy a la opción de formato en la parte de las propiedades, observa que yo puedo seleccionar fecha general y aparece así: 12 del 11 del 2015 con tal hora y tal, o una fecha larga con día. Entonces aquí va a depender mucho de cómo deseemos el formato. Yo lo voy a dejar como una fecha corta. Listo. Calle, bueno, pues en la calle igual vamos a dejar texto corto porque vamos a colocar el nombre de una calle. El número, este número que está aquí, sabemos que es un número que podemos dejar como formato número, pero como no vamos a hacer ningún tipo de operación aritmética, bueno, vamos a dejarlo como texto corto. Y en la parte inferior observa que en las propiedades me dice que su tamaño de campo es de 255 elementos, es decir que puedo meter 255 caracteres. Bueno, pues no voy a meter 255 caracteres a la parte del número. Entonces yo voy a meter aquí nada más la cantidad de dígitos que yo necesito. Vamos a meter, por ejemplo, si yo coloco 1, quiere decir que voy a poder colocar únicamente un dígito, y obviamente ese dígito puede ser el 0 hasta el 9, es decir, 0, número de casa 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, con un dígito. Si coloco dos dígitos, pues voy a colocar desde el 0 hasta el 99, porque aquí yo tendría dos dígitos. Y así sucesivamente. Bueno, pues aquí vamos a colocar como máximo, les parece 5 caracteres. Es demasiado, pero creo que 5 está bien. Colonia igual es el nombre de una colonia, va texto y me dice que la cantidad de letras que puedo colocar, voy a colocar aquí 50. El código postal, bueno, pues regularmente, bueno, por acá serían aproximadamente 5 dígitos. Ajá, entonces más o menos pues lo dejamos así. Y la parte del sexo, bueno, en la parte del sexo lo puedo dejar como texto corto, aunque también Access dentro de todas sus opciones tiene un elemento que se llama asistente para búsqueda. ¿Qué es esto? Bueno, estos elementos de asistente para búsqueda se utilizan para evitar que las personas coloquen los nombres de diferente manera. Por ejemplo, no sé si han visto que en algunas ocasiones al momento de rellenar un formulario para el correo electrónico o demás, nos aparece o un formato o bien las opciones. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar un estado que me pida el estado de donde provienes, yo puedo colocar, por ejemplo, no sé, Veracruz, ¿sí? Pero vean que lo estoy escribiendo en minúsculas. O bien puedo escribir Veracruz, ¿sale? O puedo escribir Veracruz, etcétera. O bien podemos seleccionar Querétaro, Querétaro, es decir, diversas maneras de escribir, con acento, sin acento, con mayúsculas, con la primera mayúsculas, todo mayúsculas, etcétera. Entonces, para evitar este tipo de cosas cuando hacemos una búsqueda en Microsoft Excel,
pues los elementos tienen que ser pues lo más preciso posible. De tal manera que vamos a evitar que suceda todo este tipo de inconvenientes buscando o seleccionando la opción asistente para búsqueda. Y aquí en esta ventana me dice o me indica: deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla. Recordemos que es la primera tabla que estamos haciendo. Sin embargo, Access me da la opción de que lo busque en otra tabla, que cree yo otra tabla, o bien que yo ponga los elementos aquí mismo, elementos de selección. Vamos a hacer las dos. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, siguiente. Le voy a decir que yo voy a escribir los valores o los voy a definir, y aquí voy a escribir los valores de selección, por ejemplo, masculino y femenino. Bueno, en orden alfabético de preferencia. Femenino, masculino. O puedo definir únicamente que sea F y M. O Fem y Mask. No sé, aquí va a depender mucho de cómo ustedes vayan a diseñar la base de datos. Le voy a dar clic en el botón finalizar. Y vamos a repasar nuevamente. Entonces, el ID es autonumérico. El texto corto, observen que dice que voy a poderme colocar hasta 255 caracteres. Bueno, pues aquí lo voy a recortar a unos 15 como máximo. Es decir, que si quiero meter 16 caracteres entre letras y números, ya no se va a poder. Ya no me va a permitir escribir. En cuanto al nombre, pues igual yo creo que unos 30 como máximo. El apellido paterno vamos a dejarle unos 20. El apellido materno igual yo creo que unos 20. La fecha ya estaba definido. La calle igual yo creo que unos 50 caracteres máximo para escribir el nombre de una calle. El número, el texto corto, perfecto. Aquí en el sexo pues ya está. Por ejemplo, vamos a definir el asistente que ya habíamos dado, pero no sé, creo que los borré o no sé qué hice. Femenino y masculino. Siguiente, finalizar. ¿Sale? Entonces es importante que nosotros hagamos esta operación. Ahorita vamos a revisar esta parte. Y bueno, del otro lado me dice que coloque una descripción, es decir, esta descripción a qué se refiere cada uno de estos campos. Como coloqué palabras entendibles o nombres de campos entendibles, lo vamos a dejar así. Pero hay quienes, por ejemplo, abrevian muchísimo esto. ¿Sale? Entonces ahí sí convendría colocar una descripción de cada uno de los campos. Botón derecho, guardar y cerrar. Listo. Si yo cierro y vuelvo a abrir, bueno, pues aquí mi base de datos ya está lista para almacenar la información que yo vaya colocando. Nos observen, por ejemplo, aquí en expedientes para que yo escriba nombre también, apellido, fecha de nacimiento. Observen que aparece un calendario. Ok, eso es porque seleccionamos fecha y hora. La calle, el número, la colonia, el código postal, el sexo. Ya observen que viene una lista con las dos opciones colocadas. Entonces voy a dar cerrar y listo. Ahora vamos a agregar una nueva tabla, y en esta nueva tabla vamos a colocar elemento, otra tabla como tal, para los tutores de estos estudiantes. Entonces botón derecho, vista diseño, vamos a colocar tutores, le damos a aceptar, y aquí colocaríamos, o en este nuevo archivo, les digo archivo porque en Excel las hojas son archivos, es decir, son elementos totalmente independientes entre sí. Si yo utilizo, por ejemplo, aquí la función de buscar
entonces puedo buscar dentro de esta misma hoja o buscar de manera externa, es decir, en esta otra hoja. Es el mismo archivo, ¿qué quiere decir? La misma base de datos, pero con diferentes hojas. Bueno, pues la base de datos es un archivo completo, pero con diferentes hojas. La hoja de alumnos, que aquí se llaman tablas, y la hoja de tutores, que aquí sería otra tabla. Y bueno, vamos a hacer esto un poquitito más rápido. Vamos a colocar 2-3 elementos nada más para no tardarnos tanto. Entonces vamos a dejar nuevamente autonumeración para el ID del tutor, y vamos a agregarle, por ejemplo, nombre del tutor. Nombre, igual pondríamos aquí tutor, por ejemplo. Le dejamos texto corto y le dejamos unos 30 caracteres de espacio para que podamos escribir. Apellido paterno, AP paterno. Nuevamente sería texto corto y vamos a dejarle unos 30 caracteres. AP materno, y lo dejamos como texto corto de 30 caracteres también. ¿Qué más? Vamos a agregar aquí, no sé, el parentesco. El parentesco de este tutor con respecto al estudiante. Vamos a dejarlo aquí con unos 15. Y finalmente vamos a escribir aquí un campo con el que podamos nosotros relacionar nuestras tablas. Es decir, que es un campo que se va a repetir con la tabla con la que quiero relacionarlo. Es decir, aquí, si yo quiero buscar información de aquí con respecto a esta, bueno, tienen que tener un poquito de relación. Entonces, básicamente es lo que voy a hacer aquí. Si ustedes se acuerdan, en la tabla de alumnos, yo había colocado el ID de alumno de tipo autonumérico. Bueno, pues en la tabla de tutores vamos a dejar el nombre de el estudiante de tipo número, porque acuérdense que el ID es de tipo numérico, 1, 2, 3, 4 hasta n. Ok, con esos elementos está bien. Vamos, igual podemos agregar aquí el sexo para el tutor, y podemos agregar la tabla de sexo. Vamos a agregar una nueva tabla. Agregar tabla, vamos a ponerle aquí botón derecho, vista diseño, sexo, y obviamente necesitamos identificar el sexo, y aquí el sexo. ¿Sale? Sexo, el ID sería como sexo 1, y el sexo 1 es femenino, 2 masculino, y eso es todo. Entonces vamos a dejarle botón derecho, guardar y cerrar. Esto es para que ustedes observen esa otra parte. ¿Se acuerdan que aquí lo definimos? Bueno, pues aquí le vamos a decir que traiga la información de otra tabla. Entonces nos vamos aquí al texto, asistente para búsquedas, que busque la información en otra tabla, y le indicamos que es la tabla de sexo. Siguiente, le decimos que nos traiga el nombre. Siguiente, que los ordene por el nombre del sexo de forma ascendente. Siguiente, y finalizar. Dice que debemos guardar, pues vamos a guardar y vamos a cerrar. ¿Qué acaba de hacer Access? Bueno, Access acaba de relacionar o acaba de unir dos archivos. Eso es como con la función de buscar en nuestro programa de Excel. Entonces nos vamos a nuestras herramientas de base de datos, nos vamos a las relaciones, y observen aquí que la tabla de tutores está relacionada con la tabla del sexo. Vámonos a agregar una nueva tabla, que sería la tabla de alumnos, y vamos a crear una nueva relación. En este caso sería el ID
del alumno con respecto al alumno de los tutores. ¿Esto para qué? Para evitar registrar a los alumnos 2 o 3 veces. ¿Sale? A eso se le llama redundancia de base de datos. Ok, fíjense bien que estoy colocando diversas relaciones. Estas relaciones más adelante se las voy a explicar. Vamos a cerrar, vamos a guardar. Y a continuación lo que vamos a hacer es los formularios. Vámonos al botón crear. ¿Qué es un formulario? Bueno, cuando yo voy a colocar información, por ejemplo, para rellenar un correo electrónico, a lo mejor quiero un nuevo correo o una nueva cuenta en Facebook, pues nos mandan un formulario en donde tenemos que registrarnos. No nos muestran una tabla, nos muestran un formulario. Bueno, esos formularios son como los siguientes. Tenemos muchos elementos para crear un formulario, pero por hoy y rápidamente lo único que vamos a hacer es seleccionar la tabla, en este caso de alumnos, y presionamos el botón formulario. Le damos clic y observamos que ya tenemos aquí una tabla de formulario donde podemos rellenar precisamente con esa información. Botón derecho guardar. Le dejamos como alumnos. Vamos a ponerle aquí registro de alumnos. Registro alumnos. Aceptar. Y botón derecho vista formulario. Entonces imagínense que yo voy a rellenar la información de un estudiante. Bueno, pues desde aquí hago el relleno de la información. Esto es un formulario. Ok, entonces ojalá que les haya quedado claro. Si no los formularios o la idea del formulario, por lo menos el diseño de las tablas, ¿sí? Y los tutores como tal. Ok, bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Espero que les sirva mucho este primer contenido y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, hasta la vista.